Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Muy bien. Es el calor, ¿verdad? Es el calor. Los veo todos sufriendo, pero vamos por ese otro proyecto. ¿Les parece que pronto tengamos un lugar mejor acondicionado, ¿verdad? Con el clima. Pero por lo pronto vamos a disfrutar este tiempo en la palabra y también le comparto, esperamos pronto ya comenzar las transmisiones que hemos pausado. Las predicaciones las puede encontrar en YouTube, hermano. Eso sí, ¿verdad? En YouTube puede usted encontrar los sermones, sí se graban, pero no hemos podido desde hace tiempo, por cuestiones técnicas, tenerlo en Facebook, ¿verdad? Pero ya está casi listo para que pronto tengamos ya la transmisión en vivo en Facebook, ¿verdad? Pero pues, por mientras le invitamos, gracias. Por mientras le invitamos, gracias, a vernos en Facebook, ¿verdad? Y quisiera comenzar el mensaje del día de hoy con esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para vivir fieles a Dios y ser efectivos para su reino? En este mundo donde nos toca vivir, sabemos que hay una influencia cultural muy fuerte hacia algo que no es de Dios, ¿verdad? Y le voy a presentar dos respuestas o alternativas y usted me dice cuál de las dos le parece mejor. A ver, por un lado, debemos aislarnos del mundo, es decir, rechazar la cultura que nos rodea, evitar pues contacto con personas que no son creyentes. Tenga amigos cristianos nada más. Crear una burbuja cristiana, vamos a decirlo así, donde pues nuestros hijos están en una escuela cristiana, trabajamos en un ambiente cristiano. Imagínense que todos en la cuadra fueran cristianos. ¡Wow! El cielo, ¿no? Esa podría ser una opción. Así podremos ser fieles a Dios y ser efectivos. ¿Está usted de acuerdo? Bueno. La otra, pues es que para ser efectivos, ¿qué le parece mejor? Adaptarnos al mundo, ¿no? ¿Qué le parece si mejor nos parecemos más al mundo? Adaptamos el mensaje del evangelio para que se escuche bonito y a todos les guste. Relativizamos el pecado. ¿Le parece? Es decir, pues aceptamos que a lo mejor podemos convivir y dar por buenos algunos estilos de vida, algunos comportamientos de la sociedad total. No podemos contra ellos. ¿Qué le parece si mejor nos adaptamos y no incomodamos a nadie? ¿Cuál de las dos le parece una mejor opción para vivir fieles a Dios y ser efectivos? Ninguna. No les gustó ninguna. No les gustó ni siquiera, oiga, vivir en un ambiente así todo cristianito, ¿no? No nos rozamos con lo que veo cristiano. ¿No? Tampoco. Bueno, pues creo que no. Ninguna de las dos, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabe? A veces pensamos, a veces nuestra forma de actuar parece ser que va en esa dirección. Hoy el mensaje nos va a recordar a través de la vida de Daniel que debemos vivir el tiempo que nos corresponde vivir, pero sin contaminar nuestro corazón. Este es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama: vive tu tiempo sin contaminar tu corazón.
Es decir, vive como vive la gente hoy, pero mantén tu corazón limpio, fiel para Dios. Vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cómo vivir fieles a Dios y efectivos para el reino de Dios en un mundo que no es nuestro, hermanos? Nosotros no somos de este mundo, somos alienígenas, ¿ok? Entonces, ¿cómo vivir fieles a Dios? Y para ello voy a invitarle a ir conmigo al libro de Daniel. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 1. Y sabe, bueno, ahorita explico. Bueno, vamos a leer Daniel 1, del 1 al 8. Vamos a leerlo, si no tiene nueva traducción viviente, vamos a leer la versión que está en la pantalla. Yo voy a leer los versos en azul, usted los versos en rojo. ¿Le parece? Lea con voz fuerte. Dice Daniel 1 de la siguiente manera. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Asegúrate de que sean instruidos en toda la rama de Israel, que estén dotados de conocimiento y de beneficio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes que trabajan la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abednego. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra. Y el mensaje del día de hoy, aprovechando que fue la grabación de las señoritas y que estamos en este pensamiento juvenil, porque aquí todos somos jóvenes, ¿verdad, hermano? Perdón. Okay. Vamos a meditar en este texto, en este pasaje, pero vamos a pedirle a Dios que nos hable. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, gracias por este día, Señor, porque nos hemos podido congregar en tu nombre. Gracias porque nos hemos alegrado con las niñas de nuestra iglesia que siguen preparándose. Gracias porque ahora nos permites no solamente alabarte con cantos, sino tomar tu palabra, meditar y aplicarla a nuestras vidas. Haznos sabios, Señor. Danos una humildad para aceptar, recibir tu palabra y aplicarla, Señor, en aquello que tú quieres, Señor, que cambiemos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir siendo fieles a Dios y siendo efectivos para su reino, pues en este mundo que nos toca, en esta cultura que nos rodea? Y yo quisiera primero comenzar diciendo esta verdad, que tú y yo, que todos los que estamos aquí, somos Daniel. Todos somos Daniel. Porque quiero que este mensaje no tomes como que va a hablar a los jóvenes. No, este mensaje es para todos. Porque en realidad la experiencia de Daniel es la misma de todos los que estamos aquí.
De hecho, cuando estaba, ya había reflexionado en este tema desde hace tiempo, pues lo quería presentar con los jóvenes, pero después dije, ¿por qué no en un sermón regular? Pero en realidad tú y yo, todos aquí somos Daniel. Ahorita voy a explicar por qué. Pero dice la palabra que, si se acuerdan, los que están tomando la clase de la historia, les invitamos a llegar a la clase desde las 11, en el año 605, Nabucodonosor invade Jerusalén, Judea, Jerusalén, y bueno, entra a la ciudad, toma incluso utensilios del templo, ¿verdad? Arrasa, se lleva a la crema innata, a la nobleza del pueblo de Judá, se lo lleva a Babilonia, ¿verdad? Allá en la Mesopotamia. Y entre ellos dice la palabra que había algunos jóvenes de la familia real de Judá y otras familias nobles que habían sido llevadas cautivos a Babilonia, como cautivos. Y eran jóvenes, ¿cómo los describe la Biblia? Bueno, aparte de ser jóvenes, se dice que tendrían entre unos 15 a 17 años. Eran jóvenes, ¿eran qué más? Eran guapos, eran sanos y eran inteligentes. ¿Qué más quiere? Por eso dije, todos somos, ¿verdad que sí? Aplica a todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Oye, no es cierto, no aplica, no aplica en eso, pero sí aplica en esto. La palabra nos enseña que tú y yo, dice Pedro, que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que no somos sino residentes temporales. El apóstol Pablo también dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. De tal forma que cuando dije que todos somos Daniel, lo que estoy diciendo, hermanos, es que ustedes y yo somos extranjeros en una tierra que no es nuestra, en un mundo en el cual vamos de paso, así como Daniel, que fue extranjero en la tierra de Babilonia. Nosotros también, y hace rato que pensábamos en las niñas, como Amelita, que fue graduada como reina. Quería recordar que la Biblia nos enseña que todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes y reyes para Dios, dice la palabra, y que somos embajadores de Dios en este mundo. Y todo esto no por nuestros méritos, sino por la obra preciosa de Jesús. Pero nos recuerdan estas palabras que todos nosotros no somos de aquí, hermanos. Somos extranjeros. Por eso dije, todos somos Daniel. Así que este pasaje y esta historia es para ti. Y cuando pensamos en esto, en que todos somos extranjeros, tenemos que decir que, hermano, para vivir efectivamente, para vivir fielmente a Dios y para ser efectivo en su reino, tienes que recordar que eres extranjero. Y como extranjero, tienes un destino. Tu destino no es aquí. Este mundo es temporal. Daniel fue llevado a Babilonia, pero él jamás dejó de ser judío, aunque vivió la mayor parte de su vida, ¿dónde? En Babilonia. Él ya no regresó, ya era un anciano, prácticamente 90 años, cuando fue el regreso. Así que Daniel nunca dejó de ser judío, aunque la mayor parte de su vida la vivió en Babilonia, porque Babilonia era su residencia, pero no era su hogar. Hermano, esta es nuestra residencia, pero este no es nuestro hogar. No se te olvide, hermano, que tenemos un destino, que aquí vamos de paso. Daniel incluso, hermanos, no añoró el convertirse en un señor babilonio, sino que él esperaba las promesas de Dios. ¿Se acuerdan cuando se cumplieron los 70 años y él ora al Señor recordándole sus promesas de hacer volver a su pueblo a la tierra prometida? Hermanos, porque él no añoraba convertirse en el gran señor en Babilonia, sino que Dios cumpliera las promesas
para su pueblo en su tierra. Y hermano, cuando olvidamos que somos extranjeros, comenzamos a vivir como si este fuera nuestro destino final. Y no lo es. Además, ser extranjero, hermano, nos recuerda que estamos en una misión. Estamos aquí con una misión. No venimos solamente a pasar un momento agradable, porque si ese fuera la meta, disfrutar lo más que puedas la vida aquí, estarías pasando por alto esta gran verdad. Tenemos una misión. El cristiano no vive para establecerse definitivamente en este mundo. Esperamos el regreso de Cristo y la consumación de su reino. Vivimos para el reino de Dios, hermanos. Por eso, cuando recordamos que somos extranjeros, recordamos que somos extranjeros con una misión. No venimos a encajar en Babilonia, es decir, en este mundo. Vienes a representar al Rey de Reyes aquí en Babilonia. Eso lo tenía bien claro Daniel. Aún estando en la corte del imperio más grande de sus tiempos, él tenía en claro que él estaba allí con un propósito y cumplió fielmente su propósito. Y nosotros, nuestro propósito es representar al Rey del Cielo en esa cultura, en este tiempo que nos toca vivir. Aquí estamos con una misión. Hermano, Dios no nos colocó en una Babilonia literal, sino en una cultura que muchas veces no comparte nuestra fe, ¿no es cierto? A veces luchamos, tenemos conflictos, pero no podemos escapar de esta cultura. Tampoco debemos permitir entonces que nos transforme, sino nosotros somos llamados a vivir con excelencia, en santidad, dar testimonio y nosotros transformar la cultura que nos rodea. Esa es nuestra misión. Pero también como somos extranjeros, tenemos un compromiso superior. ¿A qué me refiero, hermano? Daniel trabajó para el rey de Babilonia, aprendió su idioma, sirvió en su gobierno, pero nunca dejó que Babilonia definiera quién era él. Porque su compromiso era ¿con quién? Con Dios. Su lealtad mayor no era hacia Nabucodonosor, sino hacia ¿quién? Hacia su Señor, hacia su Dios. Hermanos, si nosotros no entendemos que tenemos un compromiso superior porque somos extranjeros aquí en esta tierra, vamos a hacer compromisos con el pecado para aceptar algunas cosas que no debiéramos aceptar y para adoptar valores que van en contra de Dios. Porque se nos olvida que esta no es nuestra parte. Aquí estamos solo de paso. Entonces, por eso digo, tú y yo somos Daniel. Todos somos Daniel. Y que no se nos olvide. Estamos aquí temporalmente con un compromiso, con una misión, con un llamado. Pero ¿qué más encontramos aquí en el texto? Dice la palabra que entonces Nabucodonosor le dice al jefe del Estado Mayor, Aspenaz, tráete algunos jóvenes. Ya dijimos, guapos, jóvenes, ¿qué más? Inteligentes, sabios, ¿verdad? Y sanos, ¿verdad? Pues ¿qué más, verdad? Pero una vez que los llama, les dice, asegúrate de que sean, ¿qué? Instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y esto de vive tu tiempo, realmente es algo que yo alguna vez leí en algún libro, hace mucho, que decía que Daniel fue un hombre de sus tiempos. ¿En qué sentido? En que él sacó el mayor beneficio de lo que existía, la cultura que existía en su momento, pero sin comprometer nunca su fe, manteniendo su corazón puro. Dice la palabra que entonces hubo
dos cosas principales en las que Daniel y sus amigos fueron instruidos. Dice que Daniel aprendió la lengua de los caldeos. El arameo era el idioma común entre los caldeos y el acadio era un idioma para los documentos oficiales, para la literatura antigua, que era un poco diferente, es más, era cuneiforme. El arameo era como el hebreo, con sus letritas. ¿Sí? Y dice la palabra, que ¿cuál era el idioma que hablaba Daniel, hermanos? ¿Qué idioma hablaba antes de llegar a Babilonia? Pues hebreo, claro, hablaba hebreo, era judío. Fue llevado y tuvo que aprender arameo. Dijo Nabucodonosor, enséñale la lengua de los caldeos. El arameo y el acadio tenía que aprenderlo. Pero no solamente esto, también fue enseñado en la ciencia de los caldeos. Y decimos esto porque, hermanos, seguramente Daniel estudió astronomía porque los babilonios eran los mejores observadores del cielo en la antigüedad. Ellos entendían los movimientos de los astros, del sol, de la luna, etcétera. Tenían calendarios muy precisos e incluso predecían los eclipses con mucha exactitud. Seguramente estudió matemáticas. Los babilonios usaban el método sexagesimal, de donde provienen 60 minutos, 360 grados del círculo, etcétera. Seguramente estudió administración, porque ellos en este gran imperio se registraban impuestos, había comercio internacional, inventarios, etcétera. Seguramente estudió leyes, porque el derecho estaba muy desarrollado en Babilonia. ¿Recuerdan el código de Hammurabi? Bueno, babilonio, ¿verdad? Seguramente estudió literatura, tenían obras clásicas como la epopeya de Gilgamesh, y sí, seguramente la estudió. Y también estudió medicina, porque los babilonios habían desarrollado la medicina con tratamientos herbales, remedios, etcétera. E incluso, ¿pudo haber estudiado astrología? Bueno, en cuanto a la adivinación, Daniel puso una línea, porque nos dice cada vez que él interpretaba sueños, que él decía, ¿quién es el que revela el futuro? Dios. Dice, yo no voy a enseñar, yo no voy a decir nada, yo no voy a interpretar, sino que Dios es el que revela. Él siempre dio la gloria al Señor como quien interpreta sueños, como quien revela el futuro, y por eso sobresalió incluso sobre los magos y adivinos de ese imperio babilonio, caldeo. Hermanos, en otras palabras, Daniel fue enseñado y estuvo dispuesto a aprender de todo, haciéndolo siempre con excelencia. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, vivir nuestro tiempo, tratar de aprender, tratar de crecer. Hermano, en esta cultura en la que estamos, los cristianos no debemos aislarnos porque el mundo necesita en esos medios hijos de Dios, que se mantengan firmes en la fe, en todas esas áreas. Bueno, no en la astrología. ¿Por qué debemos aprender cultura, hermanos? Y hacerlo con excelencia. ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita una respuesta sabia. Y nosotros debemos estar listos para responder. ¿Cómo vamos a responder si no estamos entendiendo? Hermanos, hay muchas corrientes de esta nueva cultura woke, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para dar una respuesta. No solamente decir es que la Biblia dice así, y esto está mal, y esto es pecado, sino tratar de entender la cultura y darles una respuesta más sabia. Para eso necesitamos aprender, pero también necesitamos aprender para desarrollar los talentos. Hermanos, hace rato decía, Dios y la Biblia siempre tienen algo para decir para nuestra cultura, pero no sabremos aplicar la palabra a nuestro mundo si no conocemos la cultura del mundo en el cual vivimos. También debemos desarrollar nuestros talentos, y esto es a través del estudio, hermanos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros talentos, y Daniel, cuando se fue llevado, quizás 17 años, él ya era sabio, él ya era estudiado porque era de la realeza judía, pero estuvo dispuesto a aprender más
tenía talentos, pero Él los hizo crecer. Y esto es algo que está en la Biblia. La Biblia nos dice que tú y yo todos somos mayordomos y todos los talentos que Dios nos ha dado, Él espera que los hagas crecer, no que los entierres. Y crecer significa aprender, conocer. Pero también necesitamos aprender y crecer para ser de bendición para muchas personas. Imagínense que si Daniel no hubiera hecho esto, si dijera, no, yo soy judío, yo creo en Dios y yo no quiero aprender nada de lo que los babilonios tengan que ofrecerme, no estaría este libro en la Biblia. Daniel no hubiera sido aquel gran hombre que estuvo junto al rey de aquel gran imperio. No habría influido tanto al punto que dijo, ¿se acuerdan una vez Nabucodonosor? El que no adora al Dios de ellos. Bueno, hermanos, entre más capacitados estemos, más útiles podemos ser. Podemos alcanzar a más personas. Por eso es necesario que crezcamos. Hermano, Dios puede colocarte donde tu preparación sea de bendición para muchos. La Biblia dice, Proverbios 22-29, has visto a un hombre diligente en su trabajo, en la presencia de reyes estará, no estará en la presencia de los de baja condición. Si tú creces, si tú eres diligente, si tú aprendes y con la gracia que Dios te da, creces, hermano, Dios te va a poner en un lugar donde vas a ser de bendición para muchas personas. Vive tu tiempo, hermano. Vive tu tiempo. Aprende. Conoce. No te aísles. Pero vamos ¿qué es lo contrario o lo opuesto? Más bien dicho, lo que va a cuidar que no caigamos en el exceso. Y esta es la tercera enseñanza. No contamines tu corazón. Entonces, vive tu tiempo, aprende, crece, estudia, conoce el mundo, conoce la cultura donde vives, pero no contamines tu corazón. A mí me encanta este verso 8, ¿qué dice la palabra? Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. ¿Lo sabe usted en la Reina Valera? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey, ¿verdad? Propuso en su corazón, dice en esta versión, decidió, porque esto es proponer, es tomar una decisión. Y te lo digo, hermano, a los jóvenes, pero también a los adultos, si tú no tomas una decisión ahorita, si no propones en tu corazón que vas a ser fiel, no esperes que cuando se presente el conflicto vayas a permanecer fiel. Tienes que tomar la decisión. ¿Cuándo? Hoy, ahorita. Tienes que decidir en tu corazón no contaminarte. Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Dice la palabra que Daniel dijo, yo no voy a comer la comida del rey, ni a beber su vino. ¿Por qué Daniel no comió la comida del rey, hermano? ¿Será porque los vegetales eran mejor que las carnes y el agua era mejor que el vino? No, hermanos, no es por ahí. Ok, no se trata, vamos a hacer una dieta como Daniel, no puras verduritas. No se trata de eso. Es más, si ustedes van más adelante, Daniel 10, capítulo 10, versos 2 y 3, dice que Daniel quiso entrar en ayuno y dejó de comer esos manjares y dejó de comer ese vino, de tomar ese vino. Es decir, sí lo hizo después. Pero el problema aquí no era la comida. ¿Cuál era entonces la comida? Pero el problema es que Daniel había propuesto no contaminar su corazón. En otras palabras, estas comidas y bebidas atentaban contra su compromiso con Dios y con su ley. Muy probablemente la carne que iba a comer no se trataba como la ley judía lo exigía. Quizás había animales impuros, quizás el desangrado no era el correcto como dice la ley, quizás las grasas que se ofrecían a Dios en los sacrificios que pertenecían al Señor según la ley no iban a ser usadas de esa manera.
Definitivamente esta pudo haber sido una de las razones. Pero sobre todo, de manera regular, la carne y el vino eran ofrecidas siempre a sus dioses primero. Siempre en la cultura había una relación entre las comidas y la religión. De tal manera que las comidas se ofrecía primero un poco a los dioses y lo demás lo comían y lo bebían. Y dijo Daniel, yo no voy a contaminar mi corazón. ¿Sí me está entendiendo, hermano? No se trata de huir de Babilonia, sino de impedir que Babilonia entre en nuestro corazón. A ver, ¿y esto se aplica a nuestras vidas, a nuestros días? No, bueno, no estamos hablando de que vamos a guardar esa ley ceremonial, no. Pero sí, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿A qué me refiero? A que hay cosas en tu cultura, en mi cultura, a las que tenemos que poner un límite. A que en nuestra cultura, vamos a decir ejemplos, hermanos, en nuestra cultura hay una inmoralidad presentada como algo normal. Hay un materialismo como presentado incluso ya como una religión, donde lo material es lo más importante. Hay un relativismo moral como pues que pulula por todos lados de tal manera que lo que tú decidas y lo que tú creas, eso es lo importante. Y cada quien vive como le da su regalada gana. Hay una idolatría hacia el éxito, al dinero o al placer. Y todas estas son filosofías sin Dios. Y todo esto es a lo que estamos refiriendo, que debes de poner un límite. Nosotros no debemos contaminar nuestro corazón con esas cosas. Son ejemplos, hermano. Y usted dirá, ¿hay una lista para seguir al pie de la letra? Hermano, no hay lista. Pero le voy a decir algunas preguntas. Fíjese bien, si usted dice, yo no sé si esto es o no algo que debo de practicar porque está en mi cultura, ahí van las preguntas. Número 1. Pregúntese, ¿es algo que directamente Dios prohíbe en su palabra? Entonces, no contamine su corazón. ¿Es algo que puede ser de tropiezo a mi hermano en la fe? No contamino mi corazón. ¿Es algo que puede ser de mal testimonio hacia alguien que no cree? No contamino mi corazón y no lo practico. ¿Hay algo que lo hago solo para buscar la aprobación de otros y no la gloria de Dios? Hermano, no lo practiques, pon un límite. O sé muy sabio y pregunta con honestidad, ¿esto que hago me expone a la tentación? Si la respuesta es sí, entonces di no. Proponte no contaminar tu corazón. ¿Sabes, hermano? Como Daniel, tenemos que aprender de este mundo todo lo bueno que podamos. Tenemos que prepararnos para servir, que comprender la cultura, pero nunca, nunca, nunca debemos negociar nuestra santidad. Dios hoy sigue buscando hombres y mujeres comprometidos con Él, más que con la cultura de este mundo. Y cuando tú te comprometes, Dios te va a usar. Muy bien, hermanos. Un último punto. Les voy a hablar ahora, ¿cómo podemos tener principios que nos ayuden mientras que decidimos qué hacer y qué no hacer? Nos extendimos un poco, hermanos, pero no nos vamos de aquí hasta terminar. Dice la palabra, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le voy a hablar de 3 principios que nos van a ayudar. Voy a decir rápido. Número 1, lo que nos va a ayudar es esto. Si no sabes qué desechar y qué adoptar de la cultura, lo primero es aférrate ¿a qué? A la palabra. La palabra.
Saben, Daniel aprendió el arameo. Por eso les pregunté qué idioma hablaba Daniel. Lo dudaron mucho, hermanos, ¿eh? Hablaba hebreo. ¿En qué idioma estaban escritos los libros del Antiguo Testamento? En hebreo, sí, claro. Entonces Daniel aprendió arameo, pero nunca olvidó ¿qué? El hebreo. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque aunque aprendió nuevos idiomas, él conservó el idioma que Dios, en el cual Dios había revelado su palabra. Por eso era importante, no solamente era aprender un nuevo idioma, sino conservar el idioma de la palabra de Dios. Hermanos, hay casos que algunos pueden interpretar cuando la ley es leída ya con Esdras y con Nehemías, que dice la palabra que mientras que leían la ley tenían que explicarles porque no entendían. Algunos interpretan que esto es porque ya se les había olvidado el hebreo. Ya hablaban nomás que arameo. Y Daniel estaba comprometido con la palabra. Y aunque hablaba el arameo, él quería seguir meditando en la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, podemos aprender de la cultura, pero la Biblia siempre, siempre debe ser nuestra máxima autoridad. No se nos debe olvidar. Segundo, nunca olvides quién eres. Dice la palabra que a Daniel y a sus amigos les cambiaron sus nombres. Pero ¿sabe qué? Les cambiaron el nombre, pero no les cambiaron el corazón. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, le pusieron por nombre Belsasar, que significa protegido de Bel, de una deidad, Babilonia, Caldea. Ananías, que significa el Señor ha tenido gracia, le cambiaron por nombre a Sadrach, que algunos dicen que significa mandato de Acú, otros dicen que es la inspiración del sol, el sol Sac. Misael, que significa quien como Dios, le cambiaron el nombre por Mesac, que es quien es como Acú, ese Dios de la luna, o que algunos lo interpretan como Mesac, que pertenece a la diosa Sesac. Y finalmente Azarías es ser, ayuda, ¿se acuerda de Benecer? Azarías, que dice Dios es mi ayudador, le cambiaron el nombre a Abednego, que significa servidor de Nego, otra deidad, Babilonia. En otras palabras, intentaron cambiar su identidad, pero su identidad estaba anclada ¿en quién? En Dios y en la relación que tenían con Él. Ellos sabían quién era el verdadero Dios del universo, y no era Bel, no era Cu, no era Sesac, no era Nego, sino Jehová de los ejércitos, es el único Dios verdadero. Y sus nombres, cuando terminan en él, significa Dios. Cuando terminan en ella, significa el Señor, Jehová. Por eso Azarías, Daniel, Azarías, Misael. Hermanos, ahora, ¿qué hay con nosotros? El mundo intenta redefinir tu identidad, hermanos. Es más, dicen que tú la puedes construir. Pero la realidad es que no es así. La gente dice que tu valor depende de tu éxito, del dinero que tengas, de la apariencia que tengas o de la aceptación que tengas en las redes sociales, etc. Nosotros creemos que nuestra identidad la define ¿quién? Dios, solamente Dios. Y tu relación con Él, y en esa relación con Él tú eres hijo de Dios, tú eres amado de Dios, tú eres acepto por Dios. Ese es quien eres y nunca se te debe de olvidar. Estamos en este mundo. El mundo intenta hacernos olvidar quiénes somos, pero cada vez que venimos aquí, en este lugar, y escuchamos la palabra, recordamos quiénes somos, porque nuestra identidad está anclada en nuestra relación con Dios. Amén. En su relación con Dios. Ese es su personalidad. Finalmente, tercero, debes desarrollar el temor de Dios. El temor de Dios significa el respeto reverente que le tenemos. No es el miedo, es el respeto. Ahora, Daniel, estando en Babilonia, pudo vivir como los babilonios, ¿no?
¿Se imagina vivir en la corte del rey de ese imperio que dominaba el mundo del Oriente? Qué increíble, ¿no? Del Medio Oriente. Imagínese Daniel viviendo allí. Fácilmente pudo haberse adaptado a los babilonios. Él estaba lejos ¿de dónde? De Jerusalén. Estaba lejos del templo. Estaba lejos de los sacerdotes. Es más, estaba lejos de sus padres. ¿Quién le iba a censurar sobre su comportamiento? Claro, el que sí estaba era Dios. Y el temor de Dios es la reverencia que le damos porque sabemos que Él está con nosotros. Su temor de Dios le recordó que debemos honrar a Dios porque en todo lugar Dios está. Es más, déjeme ir más allá. Daniel pudo vivir como los babilonios. ¿Saben por qué? Porque pudo haberse enojado con Dios y decirle, ¿por qué Dios no protegió a Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió que profanaran su templo? ¿Por qué los sacerdotes eran tan corruptos? ¿Por qué Dios lo alejó incluso de sus papás? Y decirle, yo ya no quiero saber más de este Dios y voy a aceptar los dioses babilonios. Pero su temor le hizo aceptar la disciplina de Dios como una expresión de su amor que como pueblo merecían. Incluso él estaba arrepentido y hace confesión por su pueblo. Qué gran hombre es este Daniel, hermanos. Un hombre con temor de Dios. Muchos de nosotros hemos dicho, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Y nos empezamos a desanimar. ¿Por qué Dios no contestó mi oración? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Y sabes qué? A pesar de todo ello, Daniel vivió con temor de Dios. Así que yo quisiera cerrar haciendo varias anotaciones. ¿Cuántos años dijimos que quizás tenía Daniel cuando estaba en la corte? Imagínense a los 17 años, 16, 15. ¿En qué está pensando un joven a esa edad? Y dice la palabra que Daniel a esa edad propuso en su corazón no contaminarse. Y digo esto, no sé si, fíjese cómo dice, los sacerdotes eran corruptos. ¿Dónde aprendió Daniel a temer a Dios con tanta profundidad que a esta edad tomaba estas decisiones? Yo estoy seguro que fueron sus papás. Y en 17 años hicieron de este jovencito un hombre comprometido con Dios. Qué increíble. Para los papás nos deja esta lección. Tenemos que intensificar nuestra influencia en nuestros hijos. Porque el mundo en la secundaria, hermanos, ya no es, antes decíamos, no, es que cuando entren en la universidad, ¿no es cierto? Ahí en la universidad les meten ideas. No, hermanos, ya ni la prepa, ya desde la secundaria, hermanos, y no decir más abajo. Están sometidos a una presión tremenda. Es más, desde los libros de texto, hermanos. Y tenemos, cuando estaba pensando en este tema, para los jóvenes, vino una pregunta, ¿cuántos de nuestros jóvenes perdimos en el camino? Es tremenda la influencia de la cultura. Tenemos que hacer algo. No reprimiéndolos, no metiéndolos en una burbuja, sino enseñándoles y enseñándoles con el ejemplo. Entonces, primero, vamos a orar por nuestros hijos. Hoy nos tocó ver a las auxiliares de niñas. Vamos a orar por ellos. Pero según yo, no importa que ya sea adulto, hermano. Yo también hoy puedo hacer algo. Yo tengo que tomar esta actitud, decir, voy a crecer, voy a aprender, no me quedo como estoy, para ser un mejor instrumento, para responder mejor a quienes en nuestra cultura están cuestionando. Las redes sociales siempre cuestionan los valores cristianos, ¿no es cierto? ¿Y estamos listos para dar una respuesta? Creo que muchos no.
Tenemos que vivir nuestro tiempo sin dejar que nuestro corazón se contamine. Vamos a tomar esta decisión también como adultos, ¿le parece? Así que vamos a orar. Cierren sus ojos y oremos al Dios de los cielos. Y vamos a pedirle su ayuda. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Te necesitamos mucho, porque hoy estamos sometidos a una presión tremenda en nuestro mundo. Gran parte de lo que la cultura que nos rodea predica, enseña, vive, es opuesto a ti. Y muchas veces, Señor, podemos sentir esta tensión de no saber cómo responder. A veces, Señor, confesamos, nos hemos aislado porque no sabemos qué decir, cómo vivir, cómo actuar. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, a estar llenos de tu palabra, para que podamos hablar con sabiduría. Que así como hiciste, Señor, con Daniel, que le diste gracia, siempre, Señor, así nos des gracia. Pero que, Señor, también nos des esta actitud de crecer, de aprender, de aferrarnos a tu palabra, sí, Señor, pero de conocer el mundo al cual somos enviados a ministrar, a predicar, a dar testimonio, a dar ejemplo. Tu iglesia necesita tu ayuda, Señor. Te rogamos por los papás que estamos aquí, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo mejor que podemos hacer. Padre Dios, nuestros hijos están en un dilema cada día en sus escuelas, con sus amigos. Y, Señor, tenemos que prepararlos, tenemos que respaldarlos y tenemos que darles el ejemplo. Te ruego por los papás que estamos aquí, Señor, porque nosotros primero decidamos, nos comprometamos a no contaminarnos, aunque vivamos este tiempo. Pero segundo, que nos comprometamos a preparar a nuestros hijos para esto que están enfrentando. Bendice esta iglesia y llénanos de sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.